Bueno, delirante artículo el que pusieron ayer en el Marca tras acabar el partido del PSG contra el Bayern, hablando sobre Luis Enrique, su paso por el PSG, su paso por la selección y hablando sobre su infravaloración como entrenador, sobre todo de España. Ahora que ha llegado otra vez a la final de la Champions, que va camino de su segunda Champions consecutiva, haciendo este trabajo brutal que está haciendo en el PSG, ahora se habla de Luis Enrique desde un punto de vista positivo y del seleccionador que se ha perdido España. Ahora, 4 años más tarde que se marchó. Alucinante, pero está pasando. Y más que seguirá pasando si gana la Champions este año contra el Arsenal. El titular pone que el seleccionador perdimos con Luis Enrique. Artículo de Jaime Rincón. Y comienza así diciendo que no hubo paciencia con él. No la suficiente, no lo supimos entender, ni perdonar los errores contados que tuvo. No somos un país en materia de selección, acostumbrados a remar en la misma dirección. Las fobias con sello de club nos impiden emitir un juicio sosegado, tener una mirada desde la distancia, con perspectiva, y eso convierte a España en una trituradora de seleccionadores, cuando las cosas no salen bien, y más ahora que venimos de donde venimos. Resultadismo en estado puro. Es que no se tiene paciencia con los entrenadores, esa es la realidad. Porque España, el proyecto que tiene, es un proyecto ya consolidado, fuerte, estable, desde Luis Aragonés, que es quien cambió la mentalidad de España, y desde ahí ha estado ganando. El ciclo se acabó a partir del Mundial de Brasil, ya en verdad se acabó antes, en 2013. A partir de ahí ya se tenía que hacer el cambio tras la Eurocopa 2012, porque había jugadores que ya estaban entrando en la treintena, 31, 32, 33 años, y para el Mundial de Brasil iban a estar con 33, 34, 35, había que hacer un cambio. Se hizo el cambio, pero un poquito de prisa, y no llegó España en buena manera para el Mundial de Brasil. Pero más allá de eso, Luis Enrique llegó tras el Mundial de Rusia en 2018 y estuvo hasta el Mundial de Qatar, tragándose críticas, machacado por cuestiones que eran cuestiones fuera, más allá de cuestiones deportivas, eran cuestiones personales de que este tío, como era un entrenador que en el Barça, como entrenador, y ya antes, los mandaba a paseo, cada 2x3, pues claro, más de uno, no quería que triunfara, quería que perdiera. A ver si perdía, más luego, por supuesto que no llevaba a jugadores del Madrid, porque no merecía ninguno, como mucho Carvajal, y hasta ahí, no hay más. Pero esta gente, bueno, y Asensio, si es que tenía una temporada así que fuera medianamente decente, pero hasta ahí nada más. Pero esta gente armó todo este bochorno mediático que fue impresentable por no llevar a Nacho, por no llevar a Ramos, por no llevar a los jugadores del Madrid. Y este es el punto, la paciencia que se da, porque parece que si España cae, como cayó hasta 2018, que fueron 3 fracasos consecutivos, Brasil 2014, la Eurocopa 2016 y el Mundial de Rusia. 3 fracasos seguidos, no pasando de octavos. Ya con eso se ve que el equipo no está tan fuerte como estaba épocas atrás, pero no se da porque el fútbol se está abordando, está a un nivel brutal España, y no se da porque ha habido mala suerte. Se da porque España, el ciclo que tenía, se acaba y Luis Enrique hace la transición. ¿Qué pasa? Que esta gente le pedía lo más de lo más a Luis Enrique, sabiendo de sobra que lo más normal era que el primer torneo que tuviera, que fue la Eurocopa 2020, bueno, 2021, se aplazó por la pandemia, era una Eurocopa donde estaba entre los candidatos, sí, pero no era favorita España. Estaba por detrás de Francia, estaba por detrás de Portugal y posiblemente por detrás de Inglaterra, que eran las favoritas a priori. Y España se plantó en semifinales. Y esta gente decía que el papel de España en la Eurocopa que fue una basura, porque no se ganó. No se ganó porque perdió con Italia en los penaltis, tal. El papel que hace España es muy buen papel, pero se hizo ver como si fuera una basura. Que muchas prórrogas, que muchos penaltis, que no juegas bien, cuando el partido contra Italia es para pasar. Y los otros 2 partidos, Suiza y Croacia, también España mereció pasar. Sufriendo lo que sea, mereció pasar. Nadie ganaba tranquilo, pero al parecer el único que tenía que ganar con autoridad y metiendo palizas era la España de Luis Enrique. El resto puede ganar un partidito, 2, 3 contados, por la mínima, sufriendo, que no pasa nada. Sin embargo, con España, exigiendo lo más de lo más. Y ahora vienen las prisas. En esa época, las prisas de que tiene que ganar sí o sí, era muy difícil ganar. Estuvo cerca en esa Eurocopa 2021. Después, el artículo continúa diciendo que algo así ocurrió con Luis Enrique. Sus consultorios en Twitch, con una cercanía al aficionado nunca antes vista, la convocatoria de demasiados jugadores de un mismo equipo o situar a Rodri como central fueron detalles
con los que se crucificó al asturiano. ¿Se crucificó? ¿Por qué? O sea, es que es un sinsentido completamente. Lo de Rodri es lo único que sí que se podría criticar un poquito porque es un jugador fuera de posición y lo puso ahí como parche, porque no se fiaba del todo de los centrales o porque directamente consideraba que Rodri, para los rivales que había, era el mejor que podía venir como central. Pero si hay otros disponibles, lo suyo sería poner a otros, ¿no? Eso es lo único que sí que se podría criticar un poco. Lo demás, lo de estar en Twitch, que es una iniciativa muy buena que tuvo, muy buena y que llegó de manera revolucionaria al mundo del fútbol y que tras eso fue machacado, cierto, fue machacado, pero es que lo que se ganó Luis Enrique, la cantidad de gente que estuvo viendo los streamings, divirtiéndose porque Luis Enrique contestaba las preguntas y lo hacía de buen rollo, no lo hacía de malas maneras como podría hacer con la prensa, porque con la prensa están con ese tono serio y Luis Enrique ya les ve venir de sobra. Les ve venir que están ahí con sus preguntitas de turno para sacar el titular y claro, eso hace que Luis Enrique, más de una vez, les deje retratados y en alguna ocasión pase olímpicamente de dar ese titular. Cosa que con la gente no pasaba, con la gente estaba de calzonillo, con la gente estaba muy cercano al aficionado, como hay que hacerlo. Que era algo nuevo, novedoso, tal, bueno, novedoso, pero estaba bien, no era una mala idea, desde luego. Y luego, lo de convocatoria de demasiados jugadores de un mismo equipo, no lo menciona, pero se refiere al Barça, porque era el equipo que más aportaba, ¿no? O de los que más. Si un jugador merece ir, ¿por qué no va a ir? Porque sea del Barça, ¿y qué? Si merece ir, tiene que ir, punto. Que a lo mejor algunos, Gavi por ejemplo, que lo convocó jugando poco con el Barça, no merecía ir, bueno, posiblemente no merecía ir, pero es que fue y rindió bien Gavi. Hizo buenos partidos. ¿Por qué lleva a Gavi Luis Enrique? Pues lo lleva porque sabe que Gavi, la identidad que tiene coincide con la de Luis Enrique, porque ha sido formado en la Masía, ha estado en el Barça. Lo que genera que Luis Enrique ya conozca a algunos jugadores, a Gavi, lo conoce del Barça, lo conoce de haberlo visto, sabe que en el Barça es la misma idea que tiene Luis Enrique, por lo tanto encajaría de sobra Luis Enrique y otros jugadores. Que a lo mejor podría criticarse que no llevara a otros, Canales, Yago Aspas y alguno más que había por ahí. Bueno, eso sí que era para criticar un poco, ¿no? Pero si hay jugadores que merecen ir del Barça, tienen que ir, van y punto. Y si lo hacen bien, ¿por qué no van a ir? Si Gavi los dejó retratados en aquel partido contra Italia en National League 2021, lo hizo bien, esa es la realidad. Al igual que Eric García, también en National League 2021 contra Francia, donde seca a Mbappé. Hizo un gran partido. Después, pone que el equipo tuviese una identidad clara, una propuesta ambiciosa y que jugase a lo mismo siempre, independientemente de quién estuviese en el campo. Poco importó y se cayó en el error de dudar de su valía como técnico porque no caía bien. Y se le sentenció por caer en un mundial, en una tanda de penaltis, en un partido que dominó de principio a fin, ante un rival que, por cierto, a punto estuvo también de mandar a Francia para casa. El menosprecio al de enfrente, otro clásico español. Menosprecio, sí, totalmente. Porque Marruecos fue una selección que en su día se decía que cómo es posible que Marruecos haya echado a España y a Portugal, que es una banda Marruecos, y no es una banda. Marruecos tenía buenos jugadores en aquel momento. Lo que pasa que España era superior, sí, era superior. Portugal era mejor. Por plantilla, por equipo, eran mejores, pero a un partido, en un mundial, todo se iguala muchísimo. Todos dan absolutamente todo. Y se concentran que flipas. Y lo que pasa es que en un partido, si un rival, en este caso Marruecos, que no partía con ese papel de favorito, sabe de sobra que no es favorito, que nadie cuenta con ellos para pasar a cuartos, y juega contra España, sabe de sobra Marruecos que España es el equipo favorito para pasar. Pero también sabe que a España le cuesta contra autobuses, porque hay menos espacio, porque no aparece tanto Nico Williams, que estaba en aquel momento, no tanto como en la Eurocopa 2024, porque el Nico Williams de 2024 es mejor que el de 2022 y tampoco estaba Lamine Yamal en aquel momento. Se compitió, se jugó, pero no se pudo pasar hacia los cuartos. Tras un partido que dominó España, pero a base de autobús, Marruecos se encerró bien atrás, estaba bien replegado, dando absolutamente todo. Y finalmente el partido pues se fue a penaltis y España perdió. No era una banda Marruecos, ni mucho menos, porque después contra Portugal hizo lo mismo y ganó a Portugal, que venía de meterle 6 a Suiza. No era un equipo fácil Marruecos, con ese autobús, con esa defensa que tenía, con un equipo muy físico, muy rápido. Desde luego no era esa banda que hacían ver que era. Por lo tanto, sí, menosprecio al de enfrente, otro clásico español. Después, hoy ese entrenador que provocaba división, transmitía hostilidad y llevaba a España sin rumbo, va camino de ganar. Bueno, llevaba a España sin rumbo tampoco. O sea, España sí fracasó en el Mundial, perdió contra Marruecos, tal, pero es que llegó a la semifinal de la Eurocopa 2021, mereciendo pasar.
Y contra Marruecos, si hubiera pasado, lo más seguro es que a Portugal, a lo mejor no, pero a Portugal la echaba y se plantaba en semifinales. Lo que pasa es que unos penaltis, un rival que se meta atrás, si pudo haber pasado a España. El partido aquel contra Marruecos, el palo de Sarabia en los últimos minutos. Gana 0-1, se planta en cuartos y lo más seguro que contra Portugal hubiera ganado. Porque Portugal no hubiera planteado ese partido de meter al autobús y pillar contras. Hubiera ido un poco de tú a tú, a lo mejor un poquito más conservador de lo que hubiera hecho otras veces, pero posiblemente no metes autobús y España habría ganado, lo más seguro. Y se hubiera plantado mínimo en semifinales. Y en semifinales contra Francia habría que ver qué hubiera pasado. Pero bueno, eso ya queda atrás. Y eso ya pues ya no se va a repetir, ¿no? Sin eso le impide al Arsenal su tercera Champions. Está a un paso de lograr algo impensable en un club por el que habían ido desfilando estrellas y entrenadores, millones y millones de euros. Todo a fondo perdido. Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino y ninguno encontró la fórmula. Ibrahimovic, Di María, Cavani, Berratti, Mbappé, Thiago Silva, Neymar, Messi. Y el PSG nunca se mostró como un equipo. Efectivamente, nunca se mostró como un equipo por ese modelo de las estrellitas, como si esto fuera el FIFA, como si esto fuera el modo carrera, el Ultimate Team, que se pone la alineación de 3-4-3, lo que salga, y todos suben, todos bajan, y qué bueno, ya, pero el FIFA es el FIFA, no es la vida real, y la vida real son muchas cosas a controlar, son 11 tíos que están en el campo, si falla uno, todo se va al garete, el trabajo de 10 se puede ir a la basura con que uno falle. Es así. Hoy Ousmane Dembélé, fichaje frustrado del Barça, es Balón de Oro. Y Vitinha, uno de los mejores mediocentros del mundo. Arraf y Nuno Méndez, seguramente top 3 en su posición. Había que apostar por Kvaratskhelia, una estrella emergente en Nápoles, que ha dado el salto definitivo a la élite. Todos se lo veían claro, pero había que ir a por él y rascarse el bolsillo. Y ponerlo también a defender y correr detrás del balón o pagar 40 kilos por un central que había hecho una buena temporada en el Eintracht de Frankfurt. Y ponerlo junto a Marquinhos. Y así con otros tantos. El PSG hoy es un equipazo, un equipo en mayúsculas, porque Luis Enrique está al mando. Y menciona la frase mítica de que iba a controlar todas las fases del juego. Dijo cuando salió Mbappé, otros hubieran llorado su marcha, él no. Construyó desde lo colectivo y su equipo es nuevamente finalista de la Champions. Y no de cualquier manera, ganando en Stamford Bridge, ganando en Anfield, empatando en el Allianz después de 94 minutos, yendo por delante y con la eliminatoria en el bolsillo. Pero aquí no servía, tenía ataques de entrenador, no podía dirigir un equipo que es de todos, desde la diplomacia y la concordia. Quisimos que se convirtiese en algo que no es, como si intentar agradar a todos fuese con él. Hoy presumimos de un entrenador al que se atacó desde casi todos los frentes. Por fortuna, España encontró otro gran seleccionador en el camino. Y por suerte, la selección cuenta con una generación de futbolistas casi irrepetible para soñar con otro mundial, porque el fútbol siempre es de futbolistas, no podía, no le dejaban, que era otra cosa, no le dejaban poder moverse como él quisiera, poner las alineaciones que él quisiera, poner determinadas jugadas en el campo, qué hace X jugador, qué no hace, cómo se mueve, cómo no se mueve, tal, no podía, estaba limitado, hizo lo que pudo, evidentemente, y aparte que no tuvo la generación que ahora está teniendo Luis de la Fuente, que Luis de la Fuente sí, buen trabajo el que está haciendo, pero el trabajo que hay que hacer de base, que es lo que le dejó Aragonés a Del Bosque en 2010, para que después ganara el Mundial. Ahora ese trabajo ya lo ha hecho Luis Enrique. De la Fuente también hace un buen trabajo, Del Bosque también hizo un buen trabajo en su día, pero es que el trabajo desde cero, la base del equipo, ya lo ha montado Luis Enrique. Lo que dijo Unai Simón, que es una de las frases importantes, de las que más, que decía que él no sabía salir jugando desde atrás. ¿Cómo aprendió? Por Luis Enrique. Luis Enrique le enseñó a cómo salir jugando desde atrás. Eso y un montón de cosas más que los defensas habrán aprendido, los centrocampistas, delanteros, todos habrán aprendido algo. Y esto son cosas que De la Fuente ya no tiene que entrenar. Las tiene, pero solamente mejorarlas un poquito. Luis Enrique, si hubiera tenido a Lamine Yamal, si hubiera tenido a Nico Williams, seguramente habría eliminado a Marruecos. Lo que pasa que no habían salido todavía. Esto es lo que hay. Bueno, estaba Nico Williams, pero no al nivel de la Eurocopa 2024. Y Lamine Yamal todavía no estaba jugando en el Barça en aquel momento. Esto influye y mucho. Y después pone lo de porque el fútbol siempre es de los futbolistas o no. Bueno, siempre no. El fútbol es de los entrenadores. Los jugadores, los jugones son importantes, el talento siempre es diferencial, pero lo primero es el entrenador. Y en selección también se nota. Sobre todo si hay que hacer trabajo desde cero. Sin entrenador, sin estructura, no hay nada. Porque está el caso, sobre todo, de Argentina. Con Messi, los mejores años de Messi en el Barça
no había sido capaz de ganar un título con Argentina. Hasta 2021, ya con 34, no ganó ningún título. ¿Por qué se da eso? Porque no hay estructura, porque no hay un proyecto de garantías, porque no estaba ese entrenador que entendiera el contexto y que supiera qué hacer. Y ese entrenador fue Scaloni, que al final consiguió lo que tanto buscaba Argentina, lo que tanto buscaba Messi. Mundial, varias Copas América y varios torneos y estar arriba. ¿Pero por qué no estaba antes? Si dice aquí que porque el fútbol siempre es de los futbolistas, pues no es siempre de los futbolistas. Depende de la estructura, del entrenador, eso. En las selecciones y en los clubes exactamente lo mismo. El PSG, hasta que no llega Luis Enrique, ¿qué había hecho el PSG? Fracaso tras fracaso. Y desde Luis Enrique 3 semifinales seguidas, mínimo. 2024 semifinal, 2025 campeón y en 2026 mínimo subcampeón. Tiene pinta de que favorito en la final y probablemente ganador. Habrá que ver qué pasa contra el Arsenal. Pero va a estar ahí otra vez, en la final. Ha llegado 3 veces seguidas como mínimo a semifinales. Y ahí está. Y montando un equipo. Y montando un proyecto a largo plazo, sin tanta estrellita. Y con jugadores que son de un perfil un poco más bajo, que son buenos jugadores, pero no solo los Messi, no solo los Neymar, no solo los Mbappé. Esta imagen que ponen de ¿con qué equipo habrá ganado la Champions el PSG? ¿Con qué delantera? ¿Messi, Neymar o Mbappé? ¿O Kvaratskhelia o Dembélé dentro de 20 años? Los jóvenes de dentro de 20 años. Y no sepan qué haya pasado en 2025. ¿Con quién crees que ha ganado la Champions? Pues la ganó con Kvaratskhelia, Doué y Dembélé. No con Messi, Neymar y Mbappé. Y con Luis Enrique de entrenador, superando todo. Todo tipo de partidos y todo tipo de momentos incómodos que ha tenido el PSG, porque los ha tenido. En 2024, finales de 2024, había este supuesto, una especie de pique, una especie de discusión con Dembélé que parecía que podía hacer fracasar el proyecto de Luis Enrique. Al final consiguió darle vuelta y el equipo fue hacia arriba a partir de febrero, enero de 2025 y desde allí hasta ahora, con bajadas, pero ha estado fuerte en todo momento el PSG. En fin, lo dejo aquí nada más y nos vemos. Chao.